Bienvenidos a Contacto Directo, hoy viernes 18 de junio de 2021. La reactivación económica que busca acelerar el gobierno con acuerdos comerciales, reducción de aranceles y reducción de tasas de interés. Ya lo conversamos con Julio José Prado, ministro de Comercio Exterior, Producción e Inversiones. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Samantha, amigos televidentes, un buen día para todos y también un código de ética para la Asamblea. Es necesario los proyectos de ley prioritarios con los que arranca el nuevo periodo legislativo. Más adelante con Elías Hachero, asambleísta del bloque oficialista, Acuerdo Nacional. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Reactivar la economía, mejorar la competitividad, hacer del Ecuador un país verdaderamente atractivo para las inversiones extranjeras son solo algunos de los retos urgentes que debe afrontar y resolver este gobierno. Para eso, y no para diagnósticos, es que ha sido electo por una mayoría. Lo interesante y lo complejo también es que todo debe ocurrir en paralelo para que las cosas funcionen. Y una pieza fundamental en el engranaje es el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior e Inversiones, cuyo titular, Julio José Prado, nos acompaña desde la capital de la República. Ministro, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Gracias por la invitación. Saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de la televisión. En los primeros 4 meses de este año, los Estados Unidos de Norteamérica ratificaron su condición de primer socio comercial del Ecuador. Razón suficiente para no cesar en la búsqueda de un acuerdo bilateral con ese país. Una delegación oficial donde también están empresarios privados, andan por la tierra del tío Sam. Y cuéntenos, ministro, qué es lo que se ha conseguido hasta ahora. Sí, perfecto, Lenin. Usted ha dicho de entrada, ¿no es cierto? Este gobierno y este ministerio no va a buscar sobrediagnosticar. Estamos llenos de consultorías, análisis, tenemos que pasar a la acción. E inmediatamente en estos casi 4 semanas que vamos ya en el cargo, lo que hemos es puesto en marcha varios de los proyectos específicos que creemos que nos van a permitir, ¿no es cierto? Primero, pasar a una reactivación económica y segundo, sentar las bases de los elementos de productividad y competitividad. En ese sentido, muy bien lo que usted menciona, Lenin. Esta semana tenemos una delegación importante del sector público y privado, en lo privado encabezada por nuestro viceministro de Comercio Exterior en los Estados Unidos, que ha tenido reuniones de muy alto nivel con el Departamento del Comercio de Estados Unidos, que es del USTR, y con otras instituciones, ¿no es cierto?, del sector público y privado, para trazar la hoja de ruta de lo que será un viaje posterior mío para reunirme con la embajadora Katherine Tai y ya delimitar cuál puede ser la hoja de ruta específica para un acuerdo comercial con Estados Unidos y al mismo tiempo expresarle a los empresarios de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, que el Ecuador está aquí y abierto para hacer negocios con su principal socio comercial. No solo en el tema económico, sino también en el tema de inversiones y en el tema de cooperación internacional. Ministro, sabemos que un acuerdo... Sí, Lenin. Para esa fecha, para ese viaje, para esa reunión, ¿ya tenemos una fecha para volver a la mesa de negociaciones y definir cuándo arrancarán estas? ¿Ya hay fecha? Mire, yo estimo que dentro de los próximos 2 meses estaré viajando yo a los Estados Unidos a más tardar, y le doy una noticia también. El Consejo, ¿no es cierto?, de Comercio e Inversiones, que es parte del USTR, se va a reunir en el Ecuador antes del final del año. Este es un paso importante porque una vez que venga esa delegación ya marcará el inicio, ojalá formal, de lo que pueden ser, ¿no es cierto?, las mesas de conversación. Todavía no hay una fecha, Lenin, ¿no es cierto? Lo que sí hay es que hemos cerrado el acuerdo de primera fase en el gobierno anterior y ahora, muy rápidamente, casi a 3 semanas del inicio del gobierno, estamos en Estados Unidos golpeando la puerta y diciendo, ahora sí, estamos listos para caminar hacia un acuerdo comercial que sea negociado, que sea un acuerdo justo entre las partes, pero que nos permita tener finalmente la tranquilidad de tener un acuerdo comercial de largo plazo con nuestro principal socio comercial. Esto que usted nos indica lo debemos entender como que sí existe entonces la voluntad política del nuevo gobierno del presidente Biden, que sí existió con Donald Trump, eso fue público y notorio, pero por parte del nuevo mandatario no habíamos tenido señales así de concretas.
Ese era uno de los objetivos de esta primera misión, ¿no es cierto? Acercarnos a los diferentes funcionarios del punto de vista técnico y también político y diplomático para poder entender qué es lo que requiere Estados Unidos en este nuevo gobierno del presidente Biden. ¿Y qué nos hemos encontrado, Lenin? Algo muy interesante, que ya no es solamente importante el tema del comercio, el intercambio comercial o las inversiones. También es muy importante el tema ambiental, el tema social, el tema de equidad de género, etcétera. En eso es lo que tenemos que trabajar casa adentro. Y este es un mensaje muy importante a nuestras empresas, sectores productivos y gremios, que se trae también la delegación privada hacia el Ecuador. Tenemos que trabajar en estos temas ambientales, equidad, justicia, ¿no es cierto?, etcétera, a nivel interno, para cuando vayamos a Estados Unidos podamos presentar una carpeta de proyectos que van más allá de lo solamente exportable o lo solamente comercial. Esa es la agenda que tenemos que trabajar como una oportunidad, Lenin. Ahora, ministro, la mirada no está únicamente en Estados Unidos, y está bien. También estamos viendo hacia México. ¿Qué falta para cerrar con ese país el acuerdo que viabilice el acceso pleno de Ecuador a la Alianza del Pacífico? Es correcto, Lenin. Cuando uno miraba la visión comercial y de apertura comercial en los gobiernos anteriores, era un acuerdo por aquí, otro acuerdo por allá. No. Con la visión que nos ha dado el presidente Lasso y en este ministerio, lo que queremos es crear la mayor cantidad de oportunidades para los productos y las pymes ecuatorianas en el mundo. Eso implica que tenemos que ir hacia Estados Unidos, sin dogmas, pero también tenemos que ir hacia América Latina y tenemos que buscar, y seguramente otros países del mundo, evidentemente. En México, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Ese es un acuerdo que ha tenido ya 9 rondas de conversación, se han cerrado varias de esas rondas, ¿no es cierto?, en comisiones específicas técnicas, y nos faltan un par de rondas en temas específicos de acceso a mercados, inversiones, temas de servicios financieros y demás. Estimamos que esa parte de la negociación nos va a tomar seguramente de aquí hasta final del año el poder cerrarla. Evidentemente es un proceso de negociación en el cual el Ecuador tiene que hacer una lista de propuestas y recibir una contrapropuesta de México. Ahí están pendientes todavía varios temas de acceso a mercado en el sector de exportación tradicional y varios temas que son sensibles para el Ecuador en el tema sobre todo, industrial. Y ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo con el gobierno mexicano. Hablando de esos temas sensibles, ministro, hay sectores que no ocultan su preocupación por este eventual acuerdo con México, la industria automotriz. Por ejemplo, ellos señalan que el ingreso de vehículos con arancel cero desde México lo saca del mercado. Mire, es cierto que hay sectores sensibles en cualquier tipo de acuerdo y en cualquier tipo de negociación. En el caso específico de los vehículos, tenemos tasas sobre tasas de impuestos que duplican, ¿no es cierto?, en 100% el valor de un vehículo que se encuentra en el mercado internacional frente al mercado local. Ahí tenemos que compensar los dos lados. El tema de la producción local, que hay que darle un tiempo suficiente de desgravación, pero al mismo tiempo tenemos que pensar también en el consumidor local, en el productor local, que requiere los automóviles como un mecanismo de trabajo, como capital de trabajo. Estos dos elementos tenemos que equilibrarlos dentro de una política industrial adecuada. Y un elemento, Lenin, que es importante saber, no va a ir separada, como generalmente ha sido la agenda de comercio exterior, de abrir oportunidades con la agenda interna. Vamos a trabajar en la agenda de competitividad y desarrollo industrial más importante y ambiciosa que ha visto el Ecuador en el corto plazo. Y ya vamos a Estamos trabajando en estos temas inmediatamente. Pero antes, usted dice, nos faltan 2 mesas de negociación. ¿Para fin de año estarán terminadas? Mire, yo tomé la primera reunión que tuve hace 3 semanas y media fue en la Embajada de México en el Ecuador para justamente demostrar también la voluntad del gobierno de ir avanzando rápidamente hacia un acuerdo comercial. El señor presidente de la República tuvo también ya una reunión, ¿no es cierto?, virtual con el presidente de México para expresar lo mismo. Es decir, los canales políticos están listos. ¿Qué es lo que va a pasar? Próxima semana tendremos ya una reunión en lo técnico entre viceministros de Comercio Exterior de los dos países para seguir avanzando en estas listas de intercambio que tienen que darse. Así que, Lenin, estamos avanzando rápidamente, pero además estamos avanzando bien, entendiendo las sensibilidades del lado ecuatoriano y las oportunidades que se pueden dar del lado de exportaciones. Y ojo, no solamente comerciales. Resulta que México es el principal inversionista como país en forma individual en el Ecuador. Hay unas oportunidades realmente importantes de atraer empresas, inversiones que ayuden a reactivar la economía y que generen
generen, ¿no es cierto?, trabajo en el Ecuador, que es lo que también queremos. Abrirnos al mundo es lo correcto, de eso no hay ninguna duda. La pregunta es en qué condiciones lo hacemos. ¿Cómo está esa agenda de competitividad en un país con aranceles altos, con impuestos elevados a ciertas actividades productivas, con trámites excesivos y con un alto costo del dinero? Usted lo ha dicho, Lenny, y lo estaba comentando, ¿no es cierto? El gran problema de la política industrial y de competitividad del Ecuador es que o solo nos hemos enfocado en abrir mercados en algunas ocasiones, a veces muy mal, o solo nos hemos enfocado en pensar en el mercado interno. Las agendas modernas de competitividad y desarrollo productivo piensan en los dos elementos al mismo tiempo y un tercer elemento que es la atracción de inversiones. Ese es mi eje de trabajo. Más Ecuador en el mundo, más exportaciones, más mundo en el Ecuador, más inversiones y más desarrollo productivo en el Ecuador a través de agendas de competitividad. ¿Qué estamos trabajando ahí? En el tema interno, Lenin, dos elementos muy rápidos. Primero, para reactivación productiva necesitamos dos elementos. El primero, hacer una reducción arancelaria en, ¿no es cierto?, bienes de capital, insumos y materias primas para bajar los costos de producción de todos los sectores productivos y que eso se refleje en mejores precios al consumidor. Y el segundo elemento, temas que apoyen también, como usted lo dijo, del lado financiero, ¿no es cierto?, con algunos fideicomisos y mecanismos en el lado privado y público para apoyar a la reactivación productiva. Y en los frente interno, del punto de vista de competitividad, una agenda de clústeres industriales, es decir, de estrategias sectorializadas y territorializadas de innovación, de emprendimiento, de competitividad con todos los sectores productivos, no escogiendo a dedo ganadores y perdedores como ha sido en el pasado, ni pensando que se puede hacer cambios de matriz productivas donde no existe producción en el Ecuador. Vamos a trabajar donde ya están los emprendedores, donde ya están las industrias del Ecuador, para llevarlas al siguiente nivel y que puedan aprovechar las oportunidades que se están abriendo en el exterior con esta agenda comercial. Ese es el camino, Lenin. No se puede hablar de verdadera reactivación productiva si no hablamos de las tasas de interés. El presidente Lasso le pidió al sistema financiero que baje las tasas de interés y que amplíen los plazos de los créditos concedidos. Y el sistema financiero mantiene un silencio, específicamente a Sobanca, que no sabemos interpretarlo como que les da lo mismo lo que haya dicho el presidente o como un franco desacuerdo a su postura. Usted, que fue presidente de esa entidad, ¿cómo lo ve? Lenin, la reducción de tasas de interés, yo lo he dicho anteriormente y lo ratifico ahora, depende de la confianza que se vaya sintiendo en el mercado y algunos elementos macroeconómicos como la reducción del riesgo país. Eso se está dando y sabemos que el riesgo país va a seguir cediendo hacia la baja, además porque el entorno y el contexto internacional y geopolítico en América Latina es favorable al Ecuador. Esto, sin ninguna duda, va a hacer que las tasas de interés vayan bajando por el riesgo que tienen menor los bancos de prestar dinero. ¿Qué más hay que trabajar? Evidentemente no va a ser suficiente con el riesgo país y ahí lo que tenemos que seguir abriendo es capitales internacionales a través de la agenda de atracción de inversiones para que puedan venir al sistema financiero privado, bancos y cooperativas, que haya más liquidez y que se pueda prestar en el largo plazo. Pero esto va a ir de la mano, Lenin, de la agenda de reactivación interna, porque un banco, evidentemente una cooperativa, tiene mucho riesgo de prestarle ahora a sectores productivos que todavía están en semi-cuarentenas, cerrados o que no tienen claridad total. Ahí es donde entra la agenda de corto plazo, incluso relacionada con el tema de vacunación. Si abrimos la economía, si reactivamos la economía, el sistema financiero va a poder prestar más rápidamente a todas esas empresas para la recuperación. Y ya estamos comenzando a ver en realidad algunos atisbos de reducciones de tasas de interés en el tema financiero privado, sino el tema financiero público. El señor presidente ha sido muy claro en que tenemos que darle un nuevo rol y cambiarle totalmente a las figuras en el Ban Ecuador, en el CFN, en el BEDE, etcétera. Y ahí tendremos que trabajar con esos gerentes de esas instituciones y esos directorios para encontrar mecanismos de hacer préstamos a largo plazo y a tasas muy convenientes, como tiene que ser, que es una banca de desarrollo, una banca de segundo piso, que no se ha utilizado así en el Ecuador lastimosamente, Lenin. Entonces tendremos que esperar todavía para que la banca privada le tome la palabra y le ejecute el pedido del presidente Guillermo Lasso, que es muy puntual: bajar las tasas de interés y ampliar los plazos para los créditos concedidos.
Estoy seguro que vamos a ir caminando hacia eso, ¿no es cierto? Hay un pedido muy claro, el diálogo, bueno, a un paso, vamos 3 semanas y media, Lenin. Yo ya he visto, ¿no es cierto?, en las cifras agregadas que efectivamente hay una reducción de tasas de interés en ciertos segmentos, pero a medida que se consoliden los proyectos que tenemos entre la banca pública, banca privada, ¿no es cierto?, y el gobierno, sin duda que veremos proyectos más específicos. Por ejemplo, Lenin, uno específico al que le quiero comentar. Estamos trabajando en este mismo momento en un proyecto, en un fideicomiso nuevo que lo estamos estructurando porque sabemos que los anteriores no funcionaron, en los cuales con fondos multilaterales podamos salir al mercado, ¿no es cierto?, y permitir que la tasa de interés para la reactivación productiva específicamente sea mucho más baja de lo que es hoy por hoy. Este es un mecanismo que se ha utilizado en otros países, ministro, y que evidentemente pueden utilizarse. ¿De cuánto sería esa tasa de interés y cuál sería el monto, el capital que maneje ese fondo? Mire, la gran diferencia con lo que sucedió en el pasado es que había unas tasas que era una tasa única y no funcionó. Ahora lo que va a haber en el mecanismo que estamos diseñando es tasas en función de los diferentes segmentos de crédito, microcrédito, pequeña y mediana empresa, gran empresa, etcétera. Y ahí vamos a ver reducciones que ya van a depender del mecanismo que implementemos, pero que sí van a ser sustanciales, no solo, ¿no es cierto?, en tasas, sino en plazos. Eso es lo que están requiriendo los sectores productivos para avanzar. Hemos conversado con varios de mis colegas en los diferentes ministerios, ¿no es cierto?, en turismo, ¿no es cierto?, en economía, en agricultura, y sabemos que todos los sectores están requiriendo este impulso de liquidez para poder seguir avanzando. Y este es un tema que lo tenemos como una prioridad, porque además, Lenin, es parte de la agenda de competitividad. Le preguntaba ¿y qué más vamos a hacer? Ministro, porque la única referencia que tenemos en cuanto a porcentaje es lo que ha dicho el presidente de la República desde la campaña y ya una vez instalado en el poder, créditos al sector agrícola al 1% de interés a 30 años plazo. Entonces, le preguntaba, ese era mi interés para conocer el monto del fondo, del fideicomiso que usted nos señala que se está armando y cuál sería el interés, porque la única referencia que tenemos es esa, 1%. Entonces, a partir de allí se podría elucubrar cualquier cosa. Quería saber si teníamos algo más concreto. Lenin, por el lado, el fideicomiso que estamos armando es un fideicomiso público-privado, ¿no es cierto? Lo que se ha referido el señor presidente tiene que ver con la banca pública específicamente, ya sea con el Ban Ecuador o con la CFN. Separemos los dos elementos. Vamos por el tema de banca pública. En banca pública, efectivamente, con una buena inyección de liquidez a largo plazo y una tasa evidentemente subsidiada que tiene que darse, se puede llegar a tener tasas de interés muy bajas. Yo no sé si se llegue al 1%, pero sin duda que van a ser muy bajas y eso lo tendrá que definir el directorio de la CFN. Pero sí se está trabajando ya en este elemento, es algo de lo que conversamos el día lunes en el Frente Económico y sin duda que se van a dar ya anuncios dentro de poco a la ciudadanía. Ministro, con el Ban Ecuador se está haciendo un cambio total, ¿no es cierto?, de lo que ha sido el trabajo de Ban Ecuador, porque ahí tenemos un problema además relacionado con créditos incobrables y una falta de liquidez de la banca pública. Entonces, es todo un sistema que tiene que darse, Lenin, en este sentido. A propósito de estos temas financieros, permítame volver al tema del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que usted tiene la responsabilidad de negociar. Como antecedente tenemos que en el acuerdo con la Unión Europea se excluyeron los servicios financieros, los dejaron por fuera. ¿Con Estados Unidos se buscaría mantener esa exclusión o no? ¿Y para qué sectores, teniendo en cuenta que en el caso del acuerdo con Europa se exceptuaron todos los servicios relacionados con el ejercicio de las facultades gubernamentales? Sí, Lenin, en el acuerdo con Europa se dejó fuera todo el capítulo financiero, no porque el Ecuador lo quisiera o porque hubiera una demanda específica de alguno u otro sector, sino porque la Constitución, ¿no es cierto?, y en ese momento el Código Orgánico Monetario y Financiero no permitía que haya un acceso, ¿no es cierto?, al mercado financiero local. Hemos comenzado a ver alguna flexibilización y tendremos que trabajar también de la mano, ¿no es cierto?, del Banco Central, de la Junta Monetaria y Financiera y del Ministerio de Economía para seguir impulsando
reformas que nos permitan traer más banca extranjera y convertir al Ecuador en un hub financiero, al menos regional. Por lo tanto, en los acuerdos comerciales, tanto México como Estados Unidos, vamos a pedir que se incluya un capítulo relacionado con servicios financieros, porque creemos que hay oportunidades muy grandes en el tema de inversiones de capital y atracción, ¿no es cierto?, de banca internacional hacia el Ecuador. Este es un mecanismo que nos va a permitir tener más liquidez, más competencia y finalmente caminar hacia robustecer la dolarización y la reactivación productiva, que es lo que queremos, Lenin. Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, de Pesca también. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Lenin. Una agenda ambiciosa, la vamos a ir cumpliendo paso a paso en conjunto con todos los sectores productivos de los ecuatorianos. Le agradezco mucho. Que así sea, por el bien de todos. Bien, vamos a una pausa y cuando regresemos, código de ética para la Asamblea, los primeros camisetazos y la agenda legislativa de los proyectos de ley prioritarios. Ya está en nuestros estudios Elías Hachero, asambleísta del bloque oficialista Acuerdo Nacional. Ya volvemos. La actual Asamblea Nacional tiene la misión de diferenciarse del legislativo anterior que terminó con 2 puntos de aprobación. No debería ser muy difícil hacer un trabajo mejor, aunque los políticos ecuatorianos reiteradamente nos demuestran que pueden reinventarse y cuando uno cree que ya nadie lo puede hacer peor, aparecen ellos y nos demuestran lo equivocados que estábamos. Pero decíamos que eso es lo que hay que cambiar y le damos la bienvenida al legislador Elías Hachero, ex asambleísta social cristiano, hoy independiente. Pero a la hora del conteo lo suman en la bancada oficialista del Acuerdo Nacional. Buenos días, legislador, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, qué gusto saludarle. Un cordial saludo a todos los ecuatorianos y particularmente a nuestra querida provincia de Pastaza. En relación a la inquietud, Lenin, yo creo que es importante puntualizar. Provenimos de un movimiento local que se denomina Movimiento Unidos por Pastaza, en alianza con el Partido Social Cristiano. Y obviamente el acuerdo nacional que existía entre el Partido Social Cristiano y Creo fue en función, obviamente, de una agenda en el tema ejecutivo y en el tema legislativo. ¿Qué sucedió en el camino? Eso ya no nos corresponde a nosotros porque no tenemos claro qué sucedió realmente, ya en las definiciones del orden ejecutivo. En la parte legislativa, ¿qué es lo que hicimos? Simplemente continuar con el proceso. Es decir, cuando nosotros nos acercamos, particularmente como Elías Hachero, como Movimiento Unidos por Pastaza y Partido Social Cristiano, ¿cuál fue la disposición inicial? Que se converse con César Ron, Henry Kronfle y César Monge. Y eso lo hicimos varios de los asambleístas que nos denominamos de equidad territorial en una agenda legislativa era bajo que se esos converse, parámetros. no que se vayan a la otra bancada y que los deje votados. Bueno, realmente no sucedió eso. Lo que hicimos es conversar hasta el final. Sí, y definitivamente nosotros, como le indico, no sabemos qué sucedió entre el Partido Social Cristiano y Creo, pero ya esta bancada inicial entre Creo, Social Cristiano e Independientes lo venimos trabajando días anteriores e incluso en una intervención que lo hice en este medio de comunicación. Y lo fundamental de esto es que ese trabajo de construcción de una agenda legislativa de equidad territorial que lo hemos planteado en base a nuestras realidades, ahí hemos estado varios asambleístas, y lo digo con provincias, Sucumbí, Osnapo, Pastaza, Zamora, Carchi, Chimborazo, Cañar, Azuay, Los Ríos, Manabí. Mire, abiertamente, nada debajo de la mesa, en lo absoluto. Y es por ello de que nos sorprende el que de pronto se puede decir es un camisetazo cuando nosotros realmente hemos venido construyendo una agenda legislativa conjunta con los actores. Que usted se fue al lado del gobierno y no está claro a cambio de qué. Lo cierto es que sus ex aliados en el Partido Social Cristiano han señalado públicamente a través de comunicados que cuando salen legisladores y se van a la bancada del gobierno los convencen con, y cito, procedimientos deleznables. ¿A qué se refieren cuando hablan de procedimientos deleznables? ¿A cambio de qué usted hoy está en la bancada oficialista? Sí, y vale la pena clarificar al país que el accionar nuestro, con el antecedente lamentable de la anterior administración de la Asamblea Nacional, con una aceptación del 2%, no podemos seguir con esa actitud. Si nosotros establecimos en la hoja de ruta un bloque de acuerdo nacional que lo plantearon
quienes hoy están denunciando, hablemos del Partido Social Cristiano, y mis respetos para todos ellos porque hemos podido debatir, discutir, analizar, pero yo creo que en el entendimiento a nivel nacional se perdieron en el camino entre ellos. Nosotros, ¿qué es lo que hemos planteado? Justamente continuar con un trabajo claro. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. A cambio, efectivamente, de que en el caso particular se entienda que al menos en Pastaza y la Amazonía hay 14 nacionalidades. Tenemos una ruralidad que no tiene ni siquiera salud, educación, conectividad, generación de empleo. ¿De dónde? Si viven en lugares extremos. Ese es el planteamiento que nosotros hemos definido. Realmente... Y el resto, vea, aquí estamos transparentes para poder decirle al país, hemos venido a trabajar en función del país, de recuperar la credibilidad institucional y obviamente de trabajar para sacar al país adelante. Nos gustaría que los 137 asambleístas podamos discutir y podamos llegar a consensos. Y obviamente si les decimos, legislativa, ojo, asambleísta, ojo, pero antes de eso, yo quisiera preguntarle si es que no les están ofreciendo, no les están entregando a los legisladores cargos que son de libre remoción, que corresponden a la función ejecutiva en las distintas provincias, y de esa manera los convencen y se los llevan hacia su redil. En lo absoluto, y lo rechazo. ¿Por qué? Porque de cierta manera, más allá del código de ética, más allá de las responsabilidades y atribuciones que tenemos los asambleístas, más allá incluso de recuperar esa credibilidad institucional, está por sobre todas las cosas el que el Ejecutivo cumpla su rol, el Legislativo desde luego también, y nosotros demostrarle al país que hemos venido a trabajar para lo que nos eligieron. Y es por ello que decimos vigilantes, no solo con los asambleístas, sino en el proceso que la Constitución nos ampara. Mire, nosotros los asambleístas, un paso que demos en falso, eso corresponde a llevarnos al código de ética y posiblemente a la destitución. Y en ese sentido... No en todos los temas, asambleísta, y por eso le quería preguntar si cree usted que debería incorporarse en el código de ética que se sancionen, por ejemplo, los camisetazos, los diezmos que no están contemplados, la participación de familiares de legisladores en cargos públicos del Ejecutivo que en ocasiones son utilizados como moneda de cambio. Usted rechaza esas actitudes, me imagino que no estaría contrario a que se incorporen estos temas al Código de Ética. Están incorporados, Lenin, esos temas, de todas las inhabilidades de los asambleístas. Obviamente, el recomendar está sancionado, está tipificado en el Código de Ética, está planteamientos claros en los cuales no se puede aceptar ni nombramientos ni delegaciones, no se puede aceptar cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones y demás, porque incluso ya hay un antecedente de asambleístas que fueron, en este caso, ya prácticamente despojados de su cargo, ¿no? Pero yo sí debo decirle nuevamente, Lenin, la responsabilidad y el gran reto nuestro es eso. No podemos dejar que sigan las cosas como están. Y es por ello de que este tema de los camisetazos sí le afecta a la institución como tal. Y hemos conversado ampliamente con las distintas bancadas y con todos los actores. Los 137 asambleístas que estamos acá en la Asamblea Nacional somos electos para trabajar en función de legislación y fiscalización. En lo demás, en lo absoluto. Y eso sí está tipificado en el Código de Ética y vale la pena, ¿no?, que lo que hoy está pasando, digamos, el tema de los camisetazos, que es decir, se cambian a una bancada o de tienda política. Yo creo que eso les corresponde al mismo Consejo Nacional Electoral hacer la reforma respectiva, o nosotros mismos podemos plantearlo acá en función de establecer pues un procedimiento adecuado de una propia ética y la moralidad que nos corresponde asumirla desde el espacio que nos encontramos. Hablemos de la agenda legislativa. Usted sostiene que a la hora de establecerla debe haber una coordinación con el gobierno central. ¿Existe o cada uno está avanzando por su lado? Mire, yo creo que en la responsabilidad misma, en la reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa de noviembre del año anterior, hay muchos temas puntuales que no lo hacían las anteriores asambleas. Por ejemplo, el construir una agenda legislativa para los próximos meses, es decir, para el año. Y en esa construcción hemos debatido, está en un proceso en el cual esperemos entre el martes, miércoles se pueda hacer ya público, que a pesar de que nos encontramos con más de 400 proyectos de ley represados. Imagínense, habían comisiones anteriores que solamente trataron 4 proyectos de ley y obviamente muchas de ellas, los proyectos de ley que lo trataron lo hicieron a discreción. Es por ello que hemos dicho, establezcamos un mecanismo abierto, público, para que los ciudadanos puedan valorar el accionar.
¿Qué han hecho o qué hemos hecho los asambleístas denominados independientes o a su vez que estamos siendo parte de la bancada del Acuerdo Nacional? Simplemente el construir lo que se vino desarrollando en función de la realidad del país, de salud, de educación, de productividad, de generación de empleo, de la reactivación económica como tal, pero que se entienda que en la Amazonía también tenemos esas grandes falencias y esas grandes brechas, que se entienda que en la Amazonía también tenemos ahí las limitaciones absolutas y extremas de salud principalmente y educación. 5 parroquias de mi provincia son de acceso aéreo y fluvial y siempre lo he dicho y lo diré, pero mientras no se atienda a esas realidades, obviamente nosotros estaremos para debatir, para discutir, para proponer y para cumplir con el rol para el cual nuestros mandantes nos eligieron. Y ese tema de las bancadas legislativas justamente debe anclarse a aquello, no a la disposición de alguien o de algo, sino más bien a la construcción propia de lo que nosotros tenemos para una construcción efectiva y que la política pública aterrice en nuestros territorios. Ustedes están manejando el criterio de tener 4 fases hasta terminar el año, arrancan con unos proyectos, pero el tema de la reforma tributaria lo están dejando para que empiece en mediados de julio. Si tenemos la suerte de que lo envíen con el carácter de económico urgente, deberían terminar su tratamiento a mediados de agosto, 8º mes del año, es decir, chao 2021. Mire, yo creo que esos temas relevantes e importantes, el Ejecutivo deberá remitirlo al Legislativo. Hay temas, por ejemplo, como la Ley Orgánica de Educación Intercultural que se lo trató, que a pesar de existir esa gran brecha o esa gran necesidad de los recursos para poder cumplir con los maestros del país, pues creo que es el gran reto que tenemos, no solo los asambleístas, sino los ecuatorianos, de cómo podemos llevar al país adelante. Y en ese afán, ojo, que en estas leyes ya más complejas se determinará quiénes están a favor y cuál es la propuesta legislativa en función de construir estos proyectos de ley, o a su vez el tema de las reformas correspondientes, como el tema económico, que es uno de los más complejos, pues nos permita a nosotros llevar adelante al país. Ahí os digo simplemente, por favor, acá venimos a legislar y fiscalizar y trabajemos en unidad, que no existan esas mayorías y no den oportunidad a la supuesta mayoría móvil, que el independiente, que el de la bancada o que el del tal sector está en función de sus propios intereses y vota. No, aquí hemos venido a legislar y fiscalizar, y lo que les decía anteriormente, ojo con todos los ecuatorianos, estén pendientes de nosotros, las autoridades, no solo los asambleístas, sino prefectos, alcaldes, juntas parroquiales, ¿en qué? En veeduría, en fiscalización, en control social, en ser partícipe de la construcción de los presupuestos participativos. Creo que eso que lo contempla la Constitución es un deber y un derecho moral y ético del ciudadano, responsabilidad social. Entonces, sobre esos escenarios es nuestro planteamiento. Por eso hemos dado la cara y vamos a darle la cara al país y a nuestra provincia para decirle, hemos venido a trabajar, no a calentar el puesto, ni tampoco a hacer cambios de camisetas o a lo mejor a cambio de intereses propios o personales o coyunturales. Lo que nosotros debemos cumplir con responsabilidad para recuperar esa credibilidad de la política y de la Asamblea Nacional en este caso. Nos queda claro, asambleísta, y créame que el país entero va a estar pendiente. Elías Hachero, asambleísta de la bancada Acuerdo Nacional. Muy amable. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Bien, y de esta manera concluimos Contacto Directo, no sin antes también desearles un feliz Día del Padre a todos nuestros compañeros y a ti también, Lenin. Muchísimas gracias, que tengan todos un buen fin de semana.